Bueno, soy el último. A mí siempre ponen el último de los paneles cuando ya toda la gente está cansada y después de comer. Vamos a ver si consigo elevar el nivel de atención, que ya a estas horas es complicado. Como me han presentado antes, yo hago todo eso. El único que me paga de ahí es Microsoft, de momento. Y lo más relevante para hoy quizás sea que soy miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento. Mucha parte de la presentación va a girar alrededor de este papel. La gente dice que la gente me dice, debe tener superpoderes para hacer todo eso. Mi mujer dice que no. Mi mujer dice que me parezco más a estos señores de aquí. Este chiste solo funciona en España, no lo hagáis fuera, no lo entienden y no funciona en inglés. Como hay muchas risas, hay cierta edad ya en la sala, ya reconocéis la película. Para los más jóvenes eran unos pluriempleados que estaban en Alemania de un lado para otro, que es como veo yo, básicamente. Como miembro de la agencia, las opiniones de esta presentación son mías y no son de la Agencia Europea del Medicamento. Esta es la declaración oficial. Bueno, pues el motivo de tantos roles y tanta actividad y tantos trabajos es Sergio, que no tiene 6 años, tiene 10, pero como eso es antiguo, pues bueno, él ha crecido, ¿qué le vamos a hacer? Ya tiene 10 años. Sergio tiene síndrome de Dravet, este es su fenotipo, es un conjunto de síntomas muy severos. Es una enfermedad rara, debilitante, con alta mortalidad. Desgraciadamente, el 20% de los pacientes fallecen antes de los 16 años, la edad pediátrica. Pues bueno, como otros pacientes que hay aquí en esta sala, pues cuando Sergio tuvo diagnóstico hace 9 años, busqué otras familias en la misma situación que yo, encontré más familias, 6 en aquel momento, con niños con síndrome de Dravet y los junté en España con el objetivo, por eso sale la luna, de intentar buscar una cura para el síndrome de Dravet. Hace 9 años buscar una cura para una enfermedad rara me parecía posible. Luego con la realidad es muy obstinada y me ha enseñado que es un camino largo y que no es a veces tan sencillo conseguir curas. Pero desde un primer momento, nosotros en la Fundación Síndrome de Dravet y luego en la Federación Europea de Síndrome de Dravet, donde colaboro ahora, siempre nos hemos querido dejar de llamar pacientes. Porque ahora hay un nuevo movimiento de gente realmente que somos impacientes. Y los que tenemos enfermedades raras, alguno hace así con la cabeza, lo sabéis muy bien, porque no podemos esperar. Paciente, la palabra paciente, parece que indica tener paciencia, esperar. ¿No? Yo voy allí a ver qué me dicen y espero. Pero en raras eso muchas veces casa muy mal, porque cuando tienes un hijo o tú tienes una enfermedad debilitante y severa, esperar no sé si es una buena opción. Medicamentos huérfanos. Hace 9 años no sabía nada de esto. Yo vengo del mundo de la industria del software y no sabía nada de esto de medicamentos huérfanos. Pero es sorprendente. Veréis, Sergio nació en el 2008 y tuvo diagnóstico en el 2008, al final del año. Y el tratamiento que tenía Sergio para el síndrome de Dravet en aquel entonces, para los farmacólogos, esos son acrónimos de fármacos, ácido valproico, clobazam y estiripentol. Estiripentol es un medicamento huérfano, en aquel momento también lo era. Ese era el tratamiento de Sergio hace 10 años. Ahora han pasado 10 años y el tratamiento de Sergio, ¿sabéis cuál es? El mismo. Es decir, tiene un poco de trampa, porque sí es cierto que tenemos 2 productos ahí todavía en estudio clínico, 2 productos nuevos, pero en esencia lo que Sergio tomaba hace 10 años es lo mismo que toma ahora. El proceso de desarrollo de medicamentos huérfanos es lentísimo. Ojo, también para alguien que viene de una industria en la que las cosas suceden muy rápido. Muy rápido. La primera conclusión es que es una industria lenta. Por lo menos desde el punto de vista del paciente. Se puede discutir, pero como bien hemos comentado antes, las decisiones muchas veces son complicadas y la evaluación beneficio-riesgo es algo que no parece muy obvio al principio, pero muy importante. Veréis, este es el número de medicamentos huérfanos con designación, que siempre lo enseñamos en la agencia porque es una curva claramente positiva y hacia arriba, a pesar de las crisis y los años ha ido aumentando, es el número de medicamentos que hemos designado en la Agencia Europea del Medicamento. Pero eso que veis allí a la derecha, que son los fármacos que se han autorizado cada año, eso no ha crecido tan rápido como las designaciones. La autorización
es plana, si lo veis ahí. Bueno, alguien puede decir que es un poquito más elevada en los últimos años, pero no es un gran número de productos que tengamos para las enfermedades raras. De hecho, ese número creo que ahora son 161, es el número de medicamentos huérfanos autorizados. Esta es una slide de febrero. Hay 160. Y luego además de que el medicamento tiene que ser designado, aprobado, con un precio y reembolsado para que consiga llegar al paciente. Es un camino de obstáculos, no es algo sencillo. Pero para ponerlo en perspectiva, hay 7.000 enfermedades raras, más o menos. Tampoco sabemos muy bien cuántas hay, pero se estima que tenemos 7.000, que serían todos los espacios blancos que veis en la imagen. Para las enfermedades que tendríamos medicamentos, estos 160 son esos de ahí abajo. Solamente. El resto no tiene nada. Bueno, tiene tratamientos, pero no es para su enfermedad. Es decir, hay un agujero enorme, una necesidad enorme de tratamientos para estas enfermedades que no tenemos. Es muy pequeño. Pero luego de esas 160 indicaciones hay indicaciones para la misma patología, con lo que el número es menor. Entonces, la probabilidad de ser un paciente en ese cuadro azul es pequeña. No sé exactamente el porcentaje, pero es pequeña. Es muy difícil que tengas un medicamento huérfano para tu enfermedad. Muy difícil. Alguno dirá, vale, pero no todas las enfermedades se pueden tratar farmacológicamente. Bien, pero para que en el ejercicio de proporción puede valer. Y encima, algo que sorprende mucho, y cuando haces regulación te sorprende todavía más, es que muy pocos fármacos curan. Perdón porque sea un mensaje muy directo. La mayoría de los tratamientos son sintomáticos, van al síntoma. No te curan, ¿eh? Entonces, el número de pacientes con un tratamiento que les cura y puede cambiar es todavía más pequeño. Y este es el coste mundial de lo que cuesta. Antes habíamos visto el coste en España, que eran como 600 y pico millones, algo así creo recordar, pero esta burrada de dinero, estos 120, no sé ni cuántos son, 120.000 millones de dólares, es lo que nos cuesta en el mundo los medicamentos huérfanos. Estados Unidos, Asia, Europa, la fuente está abajo. Para lo que ya tenemos. Y entonces, claro, si haces una cuenta rápida y dices, si esto nos cuesta para lo que ya tenemos, que son unos 160 productos, si tuviésemos que multiplicarlo para llegar a los 7.000, este es el número que sale. Que yo realmente cuando vi el número digo, no tengo ni idea cuánto es, si es mucho o poco, parece mucho. Pero para ponerlo en contexto, es el Producto Interior Bruto de Alemania, de Inglaterra y de Francia, todo junto. ¿Podemos gastarnos como sociedad el Producto Interior Bruto de Francia, Alemania e Inglaterra para tener fármacos a estos precios, media 30.000 euros paciente año, para todos los pacientes con enfermedades raras? Yo creo que no. Y lo que sucede en farmacología, y los farmacólogos me podrán argumentar si están de acuerdo o no, es que realmente ves que hacer fármacos es muy difícil. Porque esta señora, que tiene charlas estupendas, ella explicaba que para hacer un fármaco bueno tienes que ser mejor que la naturaleza, y es verdad, es muy complicado. Somos organismos muy complejos, los seres humanos, y hacer un producto que funcione es muy difícil. Así que tenemos, fijaros el panorama, un desarrollo lento y encima altos costes. Y encima, que es muy importante, sobre todo porque a veces los pacientes tenemos mucha urgencia y no nos damos cuenta de que hay que hacer las cosas con seguridad. La evaluación beneficio-riesgo. Muchas veces la urgencia de tener un tratamiento te puede llevar a tomar decisiones que pueden ser equivocadas. Aquí viene un momento más de pensar si cómo hacemos las cosas nos va a dar soluciones para todos. Yo creo que no, ¿eh? Puramente por un tema económico y puramente de un tema de cómo desarrollamos productos. Pero bueno, esto ya da para una discusión más larga. Fijaros otra industria, la industria aeronáutica. Una industria que me gusta mucho, además le tengo mucho cariño. Cuando los que voléis esta tarde o mañana y salgáis de aquí de Sevilla y vayáis a otra ciudad, lo que hace un avión es fascinante. Es un ejercicio de precisión increíble. Despega de unos metros cuadrados de aquí de Sevilla, te montas en un aparato que pesa toneladas, vas a 50 grados bajo cero, a 800 kilómetros por hora y aterrizas en un sitio que es igual que has despegado en otra parte del mundo y a una hora que más o menos suele ser la que te han dicho, y con tus maletas. Es la leche. O sea, es como, si se lo contáis a alguien del siglo XVIII, pensaría que esto es el teletransporte. Bueno, no es maravilloso, ¿no? Todavía tardamos un poco, pero está muy bien. Pero lo sorprendente es que hace 110 años voló el primer avión.
Y voló, bueno, por decir algo, porque era de papel, de madera, y creo que saltó 10 metros. Pero fijaros que la industria aeronáutica en 110 años ha pasado de un avión de papel y madera a un Airbus, como eso que tenéis ahí, que cruza el planeta sin rechistar y llega a la hora y suceden las cosas con eficacia y precisión. Y encima lo ha conseguido bajando los costes. Esa imagen de cortando el jamón de la izquierda es de verdad, ¿eh? No está, es de las aerolíneas suecas, de las SAS, y cortaban jamón. Porque yo recordaba siempre de mis padres que me contaban, ellos volaron una vez cuando se casaron, volaron una vez a Barcelona. Y decían, wow, volamos una vez en avión, aquello era una experiencia que solamente podía solamente podía tener la gente de dinero. Ahora acceder a medicamentos huérfanos solamente lo tenemos la gente de dinero. Si tú vives en Polonia, bueno, Polonia a lo mejor tiene más suerte, pero en Rumanía no os creéis que hay jamón, hablando de medicamentos huérfanos. Pero fijaros lo que ha hecho la industria. Ha pasado de eso a que ahora mismo con Ryanair te cuesta más el parking que volar. Sí, alguno lo sabe bien, eso. Entonces, lo han democratizado el volar. Han democratizado algo que tecnológicamente es muy complicado para todos. Pero nosotros en medicina no hacemos eso. Y fijaros cómo lo han hecho. La curva de accidentes de aviación comercial. El año pasado fue el 2017 fue el mínimo, el año que menos accidentes comerciales hubo. Todos tenemos en la cabeza los accidentes aéreos, pero ya sabéis que es un evento muy raro que te pase. Han conseguido bajar el coste, hacer algo increíble y que sin la gente muera. Con la seguridad por delante. ¿Y por qué lo han hecho? Porque en la industria aeronáutica algo muy importante es este aparato, que es una caja negra y que ya sabéis que no es negra, es naranja para que se pueda encontrar. Y la caja negra es importante porque se guarda toda la información del avión. Y cuando te sucede algo, puedes volver para atrás y ver qué ha pasado. Pero el mundo médico, desde el punto de vista de un ingeniero, con perdón, es tan loco que si yo esta tarde me voy al médico para que me dé algo para esta sinusitis que no se me va y me da un antibiótico, yo me voy a mi médico de cabecera, me da el antibiótico, me voy a casa. Si me muero, el médico no se entera. O sea, el evento clínico más importante que te puede pasar en la vida, que es morirte, y tu médico no se va a enterar. Si lo pensáis, si viniese un marciano y lo pensase, diría, estos humanos están locos. ¿Por qué? Porque en medicina, esta medición constante, el feedback loop que llamamos en ingeniería de procesos, no está implementado. La mayoría de los procesos médicos, la mayoría de los procesos intervencionistas, no se sabe qué ha pasado. Es más, para hacer un proceso en el que sepamos qué ha pasado, hay que montar un ensayo clínico hipercostoso con lo que ello conlleva. Pensar sobre ello. Y luego el gran giro que está haciendo la industria hacia los datos. Todas las industrias están haciendo ese giro hacia la famosa transformación digital, que todo el mundo habla, pero nadie sabe explicar muy bien. Pero en medicina y en la industria farmacéutica eso no está pasando tan rápido. Fijaros estos dos. Airbnb, que es la empresa que más capitalización tiene de hospitality y no tiene hoteles. Y Uber le pasa lo mismo con movilidad y no tienen taxis. Tienen datos simplemente de los usuarios. Os voy a hablar rápidamente, ya para terminar, de lo que me pasó a mí hace 6 años, que el ejemplo es muy representativo y viene muy bien para lo que hemos hablado hoy. Mirad, voy a ir rápidamente. Como contexto de la Federación Europea de Síndrome de Dravet, a la que yo represento. Hace 6 años yo hice el curso de Urordis que organizan cada año, que es la Summer School. Este año es en junio. Si lo veis por ahí, este año ya ha pasado los plazos para apuntarse, pero mirarlo, que para pacientes es fenomenal. Y en este curso, Urordis enseña a los pacientes temas sobre medicina, como desarrollo de fármacos y regulación. Y yo llegué a este curso sin tener ni idea de nada. Bueno, me gustó aquí el tema eso de la fase 1, fase 2, fase 3, más interesante y tal. Hice el curso, me volví a casa con el diploma, el curso es en Barcelona, me volví a Madrid, y al volver a Madrid me llamaron de Urordis diciendo, tenemos la posibilidad de que vayas a la Agencia Europea del Medicamento a un puesto que en aquel entonces era de observador. Yo iba al Comité de Medicamentos Huérfanos, no podía ni hablar ni votar, pero podía ver las discusiones y podía familiarizarme con el proceso. Es un proceso que tiene Urordis con la Agencia Europea para poder entrenar nuevos pacientes y que en un momento determinado puedan saltar a un comité, que es muy complicado saltar a un comité científico, no es algo sencillo.
porque las cuestiones que se tratan son complejas por sí. Entonces, yo, muy valiente, me fui allí a Londres, a Canary Wharf, que es donde está la Agencia Europea del Medicamento. Está en el distrito financiero de Londres, al lado de donde puedes encontrar los bancos, los fintechs, las agencias de cualificación. Bueno, es un entorno bastante impresionante y ahí está la agencia. Y llegué al comité. Esta es la foto real del comité de huérfanos en una sala. Esta sala es pequeña, no es la habitual que usamos. Claro, entonces llegas allí y dices, madre mía, a ver qué hago aquí, ¿no? Y yo allí escuchando. Pero tuve suerte, porque fijaros que cuando llegué estaban discutiendo el protocolo de algo que llamamos Scientific Advice, que es Protocol Assistant, donde las empresas que ya tienen un medicamento huérfano, bueno, el promotor que tiene un medicamento huérfano, pregunta a la EMA si el diseño de ensayo clínico que están diseñando podría ser válido para una evaluación positiva del CHMP. Es un servicio que la EMA ofrece para los promotores que tienen productos con designación de huérfano. Y ahí estaba en concreto, sin poner nombres, que estaba en ese proceso. La empresa estaba preguntando a la agencia, estoy diseñando este ensayo clínico, ¿pensáis que voy a generar eficacia con este ensayo? Y yo llegué allí y me preguntaron. Esto le cuesta, ¿eh? ¿Aquí? ¿No? Así, ahí. Esta señora, que es Cherstin, que fue presidenta del comité, era la coordinadora del producto y me dijo, pues ya que tenemos a Julián, vamos a preguntarle si este diseño le convence como paciente. Era mi primera sesión, ¿eh? Yo estaba muerto de miedo. Pero bueno, confió en mí y dijo, bueno, a ver qué tal. Y la pregunta era muy sencilla, fijaros. Este es lo que hacemos en la agencia, Scientific Advice, Protocol Assistant, dar consejo al promotor si el diseño de ensayo clínico es correcto o no para generar eficacia. La pregunta era, cuando haces un ensayo clínico, los criterios de inclusión y exclusión son vitales, porque es para muchos pacientes con enfermedades raras la única oportunidad a veces de probar un producto, el ensayo clínico. Entonces, los criterios de exclusión e inclusión son muy importantes porque deciden si van a entrar pacientes o no. Y a veces, en raras, el ensayo clínico toca muchos pacientes porque la población es pequeña. Entonces, este diseño es muy importante. Si cumple los criterios de inclusión, entras en ensayo clínico y si no, sales fuera. Tan sencillo como eso, ¿no? Y la pregunta de la agencia era, Julián, la empresa no va a incluir este producto en el diseño de ensayo clínico, que era el autorizado para síndrome de Dravet en aquel momento, que lo tomaba mi hijo, Y no lo incluye porque piensa que en Europa es poco usado, que solamente un 5% lo usa. ¿Es correcto? Fijaros que es una pregunta sencilla para yo, representante de paciente, allí en el comité. O sea, la agencia me preguntó que cuántos pacientes con síndrome de Dravet en Europa tomaban estiripentol. Y sabéis, no tenía ni idea. Yo llegué allí sin datos. Sin datos. O sea, y la pregunta no era una pregunta muy retorcida, ¿eh? Te preguntaban cuántos de tus pacientes toman este producto. No tenía ni idea. Pero bueno, les dije, dejadme una opción. La siguiente reunión era en 15 días, dejadme que recoja los datos. Volví, convocamos una reunión en la federación y directamente pensamos, vale, pues no sabemos si el producto está o no, pero los pacientes tendrán la información. Si montamos una encuesta rápida, podemos conseguir esa información. No va a ser metodológicamente fantástica, no va a ser capturada por los médicos, pero a ver qué sale. Y montamos una encuesta en SurveyMonkey, que lo que hace SurveyMonkey para la ciencia, es una herramienta fundamental. Nos respondieron 274 pacientes. Para que os hagáis una idea, el último estudio para Dravet, que publicado por un clínico, tenía 30. Claro, era una evidencia en base a números enorme y que además nosotros contrastamos porque nos venían de pacientes que nuestras organizaciones tenían registrados, o sea, no eran pacientes ficticios. Con eso publicamos los resultados, esto después, claro, no nos dio tiempo a publicar en 2 semanas, esto lo hicimos después. Publicamos los resultados y ahora mismo en todos los trabajos para Dravet aparece nuestra publicación como referencia de cuál es el uso de fármacos. Pero lo más importante es que cuando volví a la agencia tenía el número de que un 46% de pacientes tomaban estiripentol. 5% que decía el que diseñó el ensayo contra 45%, 46%. Entonces, gracias a ese número, pudimos convencer recomendamos al promotor del ensayo que incluyese los pacientes con estiripentol. Y ahí está ese estudio, el 1504, que directamente recogía ese input. Y se hizo gracias a la participación de los pacientes en Europa. Un trabajo de coordinación y de crowdsourcing enorme a nivel europeo,
Pero muy rápido, lo hicimos en 2 semanas, pero porque ya estábamos organizados. Y lo más importante es que el ensayo ya se hizo, se ha publicado con buenos resultados, y estos son los datos de crisis epilépticas de un niño sueco, que la madre me envió los datos con el número de crisis que tuvo, fijaros, desde que no estaba con el producto, cuando tenía alrededor de unas casi 80 al mes, tenía 2, 3 al día, tenía muchas crisis epilépticas, y fijaros que terminó casi libre de crisis al final. Entonces, cuando su madre me dio las gracias, y dije, no, sí, las gracias te tienes que dar a la federación, porque ha sido un trabajo que hemos hecho en equipo entre todos los pacientes europeos, dando estos números, en ese momento dices, hemos hecho algo importante. Nada más. Simplemente, esta frase me gusta mucho de Newton, que se utiliza mucho en ciencia, que es subirse a hombros de gigantes. Porque en ciencia, subirse a hombros de gigantes significa poder construir en base a lo que otros han hecho ya. Y para terminar, a mí me gustaría dar las gracias a los que han hecho posible a lo largo de toda esta historia en la Unión Europea que la legislación de huérfanos exista, los que crearon los primeros grupos donde se empezó a escuchar de verdad a los grupos de pacientes, a Moisés, que he conocido esta mañana y que fue el primer representante de pacientes ahí en el comité de huérfanos, a la gente de FEDER por el trabajo continuo para permitir que esto pase, y yo le tengo particular cariño al profesor Torrent de Barcelona, que fue el que creyó en que podía aportar algo en este mundo y me ha ido empujando poco a poco hasta terminar en la EMA. Y muchas gracias a todos. Yo observaba también a todos los compañeros que están escuchándonos, ¿no? Que estaban escuchando, y decía, bueno, 3:30 de la tarde, absolutamente todo el mundo súper atento. Muchas gracias de verdad por vuestras ponencias. Tenemos 9 minutos aproximadamente para hacer preguntas. A mí me gustaría que hicieseis alguna pregunta de las exposiciones que han hecho. Hola, me llamo Cristina Fernández y soy estudiante de farmacia, ¿vale? Estoy en tercero y miembro de la Asociación Anapabiliopatías de Enfermedades Raras, ¿vale? Bueno, mi pregunta era para María Jesús, ¿no? Ha hablado de la farmacovigilancia, ¿no? Para evaluar el beneficio-riesgo. Pero esa farmacovigilancia sería a nivel de farmacia hospitalaria, ¿verdad? En vez de a nivel de la farmacia comunitaria, ¿no? No, todos los profesionales sanitarios están obligados a notificar las reacciones adversas que encuentran en los medicamentos, asociados al uso de medicamentos. Y los usuarios, los pacientes, pueden notificar. El profesional está obligado y los demás pueden. Y el acceso para notificar es muy sencillo. Aprovecho meter la cuña, notificarran.es. Sí, que eso lo he estudiado, pero que pensaba que al ser un medicamento... No. Vale, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Porque hoy en la inauguración y en la conferencia inaugural y cuando hemos estado escuchando al responsable del comité también científico, le pedía, ha inaugurado el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Y le pedían un poco qué había que hacer para que los medicamentos, este tipo de medicamentos, fuesen más accesibles desde el punto de vista de todo el país. ¿Por qué tendríamos que hacer para que no hubiese tantas diferencias entre distintas comunidades autónomas? ¿Es así? ¿No es así? Si quieres, empiezo yo. Sí. Yo creo que las comunidades autónomas y los que toman decisiones en las comunidades autónomas, las consejerías de salud, deberían hacer caso a los IPTs que se generan, eso para empezar, porque si generas un IPT es por algo y muchas veces las decisiones se toman en base a la presión que incluso los propios pacientes ejercemos, y ante el miedo a una noticia negativa, a salir una mala publicación en prensa, se toman decisiones que no son científicas. Entonces, el primer paso realmente es ir todos a una, porque si tú como consejero de Sanidad cedes ante esa presión y das un medicamento con un IPT negativo, tu decisión es muy cuestionable, ¿eh?
Yo creo que empezaría por eso, por que todos a una fuésemos un equipo y no tomásemos decisiones en base a intereses locales. Perdón por ser tan directo, No, me pero es parece, que... claro, muy claro. O sea, No es sé, al vamos, revés de lo que no. Es O sea, difícil de mejorar tu respuesta. claro. O sea, al final lo que tenemos es no cumplir esa indicación que está marcada, ¿no? es evidente. Ya. Y tenemos casos muy claros en los que no ha sido Claro, así. por eso esta mañana yo creo que de alguna manera exponía, ¿no?, estas diferencias entre las comunidades autónomas, ¿no? Sí. Ahora cojo micro. Simplemente, bueno, aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que has comentado, la garantía de equidad es la cartera. Y la cartera común, en este caso básica y suplementaria, que es de obligada implantación por todas las comunidades autónomas, y la prestación farmacéutica forma parte de esa cartera, es lo que garantiza la equidad. ¿Cuál es el problema? Que en aquellos medicamentos que tienen una resolución no favorable, es decir, hay un órgano en el Sistema Nacional de Salud que, en base a los IPTs, como no puede ser de otra manera, y en base a información complementaria y añadiendo criterios de coste-efectividad, evidentemente, en la evaluación, porque pasamos de lo que es un ámbito regulatorio a lo que es un ámbito propiamente dicho de pagador, y evidentemente tienes que tener en consideración esas cuestiones, es en el momento de aquellos medicamentos que bien no están incluidos porque están en el proceso de, o bien se ha decidido, en este caso, una decisión de no inclusión por probablemente una incertidumbre elevada o un no acuerdo económico con la industria en cuestión, que proceda donde se puede producir la inequidad. Y ahí, desde luego, la cohesión y el rigor y fundamentalmente la información veraz es la base que evita cualquier tipo de inequidad posible en el acceso de los medicamentos. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Sí? ¿Allí? Y aquí otra. Buenas tardes, soy Rosario Fernández de la Asociación Española de Porfiria. Un par de cosas. Decía lo de la inequidad y demás, y de las comunidades autónomas. También tiene mucho que ver la información respecto a eso dentro de las comunidades. La otra cuestión era algo que no sé a quién compete. Verdaderamente, quizá a la Agencia Española, porque se llama de Medicamentos y Productos Sanitarios. Perdón que desvíe un poco porque han sido interesantísimos y sé que habría preguntas de más entidad, pero las personas que padecen o padecemos una patología que afecta a la piel, por ejemplo, llevamos 20 años de la Federación, 20 años de las asociaciones, y no conseguimos y no sabemos qué procedimiento habría que usar y a quién compete, es la pregunta, para que estos productos, que en muchos casos son preventivos, claramente, se puedan calificar de esa manera y que se pueda tener un acceso a ellos, porque si no se tiene esa prevención, verdaderamente se produce signos de gravedad o, en fin, lesiones, etcétera. Y son bastantes los afectados por esto. Y me gustaría, ya que están aquí, miembros de la agencia, saber cuál sería el procedimiento a seguir, porque hasta ahora no hemos conseguido que pues, se pueda designar estos que no lo son para estos casos, que podrían ser cosméticos, etcétera, otra característica, pero sí que se pudieran incluir para estos casos hacia la prevención, que está claro que es así. Digamos que la prevención está claramente definida. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante que podríamos, creo que, contestar varias personas en este momento. Estamos hablando de productos sanitarios, de cosméticos o de productos de cuidado personal, no de medicamentos. Cuando está bien establecido que un producto tiene carácter preventivo de una enfermedad, es un medicamento. Entonces,
hay dos cuestiones en su pregunta. Una directa, que es ¿cómo hacemos para que los productos sanitarios que necesitamos estén disponibles?, que tiene que ver más con la definición de cartera y seguramente la directora querrá contestar. Y otra que queda implícita en su pregunta, pero que no creo ni que se haya dado cuenta de ello, que es por qué hay productos que no son medicamentos cuando tienen un efecto preventivo. Bien, esto es lo que hay que evaluar realmente. La diferencia entre una medida de salud, entre hábitos saludables, donde puede estar el autocuidado y el medicamento, está en el carácter que puedas atribuir al producto ese en concreto, que tenga una actividad farmacológica o metabólica y que sea capaz de prevenir una enfermedad, que mejore sus síntomas sin actuar directamente sobre la enfermedad o por una percepción personal o porque modifica la forma de vida, no lo hace medicamento. Por poner un ejemplo, una pantalla solar, está demostrado que puede prevenir muchas lesiones cutáneas, pero no es un medicamento, forma parte de un cuidado de vida. Si somos capaces de encontrar una acción farmacológica entre la prevención de la enfermedad y el uso del medicamento, de la misma manera que se haría en un antibiótico que evita una infección en una operación quirúrgica, entonces sería un medicamento. Y hablamos de cosas distintas. En todo caso, esto que es como una definición poco útil, una separación poco útil de lo que es una cosa u otra, al final sí que puede explicar que esté dentro de cartera o no, pero es que incluso no siendo un medicamento, los productos sanitarios pueden estar dentro de cartera. Y esto igual contesta mejor Patricia. Añadir a la parte, porque la verdad es que es la parte reguladora y la parte, en este caso, pagadora, y juntas unimos lo que es la parte del ciclo en este sentido. Comentar que a nivel de producto sanitario la financiación pública se puede dar. De hecho, estamos desarrollando, que ha pasado ya la audiencia pública, un proyecto normativo que es un proyecto de Real Decreto de financiación y fijación de precio a productos sanitarios, porque los que hay y llevan desde el año 90, en este caso incluidos, y no se había definido ningún procedimiento para la fijación de precio. Más allá de delimitar si es producto sanitario o es medicamento, lo que usted ha comentado, que la respuesta ahí es la directora de la agencia la que le ha comentado. En el caso de que se evidencie una cosa o la otra en su forma, tiene vía si cumple con los criterios, en este caso, de financiación. Y para que se financie un producto sanitario hay unas exclusiones, al igual que los medicamentos, muy claras, que además están establecidas en normativa. Si es cosmética, si es estética y si es, en este caso, para la atención de síntomas menores, actualmente se excluyen de lo que es la financiación de forma automática, es decir, no se accede a la valoración en el ámbito español, con lo cual de todo dependerá de lo que usted esté hablando y la particularidad propia para tener el camino. Teníamos dos preguntas, creo que una por allí, ¿no? Tres. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Mi nombre es Sara Díez y vengo en nombre de Pharma International. Viene muy a cuento porque estamos especializados precisamente en la importación de medicamentos en situaciones especiales, huérfanos, extranjeros y uso compasivo para... Yo tengo una duda. Se ha hablado de evaluación, beneficio-riesgo a nivel de impacto médico. El tema de la financiación en las comunidades autónomas y por entender lo que es el proceso de aprobación de medicamentos, porque sabemos que son en muchos casos medicamentos al venir del extranjero con un coste elevado, en lo que intentamos minimizar ese impacto en los tratamientos de los pacientes. ¿En qué medida hay un tope por comunidades autónomas o a nivel nacional? ¿Es por coste paciente? ¿Es por
Porque hemos hablado de beneficio-riesgo a nivel de médico, pero a nivel financiero, ¿es coste paciente o tratamiento? Pues por entender un poco ese proceso de aprobaciones. Vale, no, que no te veían. Disculpa, estaba buscando un poco quién llevaba el micro. Hay que hacer una diferencia importante. Una cosa es la autorización y, por tanto, las indicaciones autorizadas para un medicamento, y otra cosa es qué financia el sistema de ese medicamento. Puede financiar todas las indicaciones autorizadas o puede financiar en un subgrupo de pacientes o una indicación concreta. Es decir, la financiación fundamentalmente se basa en el estudio de toda la evidencia que está plasmada en el IPT y otra información correspondiente, que es lo que determina quién se va a beneficiar más de la financiación de un medicamento en concreto. Esta financiación, ¿cómo se realiza? Se realiza en el seno de un órgano colegiado que se llama la Comisión Interministerial de Precios. Es decir, en España hay un único órgano que decide qué es y qué se financia a nivel de los medicamentos que se autorizan por el órgano regulador. Con esto quiero decir que se autorice un medicamento en la EMA, si es centralizado, o en el ámbito de la descentralización, que se autorice propiamente dicho, no implica que ese medicamento esté financiado. ¿Cuándo está financiado? Cuando este órgano, en concreto, tras el análisis del expediente y la negociación correspondiente con la industria, porque los medicamentos evidentemente hay que pagarlos y se pagan con fondos públicos, aquellos que están financiados, se decide mediante una resolución expresa. Es decir, todas las comunidades autónomas se rigen bajo este paraguas. Es un paraguas común, es un paraguas que garantiza la equidad. ¿Qué desestabiliza el sistema? Un poco lo que el compañero antes de la mesa ha comentado. En aquellos casos que no están incluidos y que no están bajo este paraguas, que además hay un órgano que ha dictaminado una resolución expresa de no financiación de forma evidentemente motivada y rigurosa, puede, en el ámbito de las comunidades autónomas, en el desarrollo y la ejecución de sus competencias, que motiven el utilizar, en este caso fármacos, de forma arreglada, evidentemente, en este sentido a través de los cauces que están establecidos normativamente, y se pueda generar esa inequidad. No estoy hablando para nada de los medicamentos en situación especial, que es lo que ha hablado Chus antes, la directora de la agencia. Estoy hablando cuando un medicamento ya ha sido resuelto su no financiación. Con lo cual, las comunidades autónomas tienen un presupuesto fijo y tienen la obligación de asumir todos los medicamentos que están incluidos en la cartera. ¿Quién decide la inclusión en la cartera? El órgano colegiado que hemos dicho. Y todo parte de los medicamentos que se van autorizando. De aquí, algunos de ellos, en su mayoría, se incluyen en la financiación si cumplen criterios de coste-efectividad. Si no, no se financian y se siguen en negociaciones si la eficacia, en este caso, está demostrada. ¿He respondido a tu pregunta? Yo te hablo por la parte de la gestión autonómica que he estado en mi experiencia anterior y no hay ningún tope por medicamentos. Los medicamentos en situación especial están para atender situaciones excepcionales que el sistema debe cubrir. Y, desconozco en el ámbito de la gestión autonómica de otras comunidades, pero nunca he oído ninguna situación como la que comentas. Es así, en todo caso es competencia de cada, regulatoriamente es competencia del centro hospitalario. Lo que ocurre más allá de lo que está explícito en el Real Decreto es que el centro hospitalario
lo comunica, lo consulta o pide autorización en su comunidad autónoma. No hay ningún tope fijado, no hay ningún límite, no hay ninguna guía, porque nos movemos en que la provisión de salud se debe basar en decisiones basadas en coste-efectividad, pero en el fondo no hay un umbral que decida qué es coste-efectivo y qué no, y en todo caso todo lo que es medicamento de uso especial, por su carácter de excepcionalidad, no se considera dentro de la bolsa general. Muy bien. Teníamos otra pregunta. Allí al fondo y aquí otra. Sí, ¿no? Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la ponencia de los tres, me parece interesantísima. Y como Julián habla un poco más de la parte del paciente, efectivamente me ha parecido muy brillante tu exposición, sin ser posiblemente tan técnica como tus dos anteriores ponentes. Pero me parece que, sobre todo desde el punto de vista del paciente, lo hemos entendido de forma muy, muy clara, todo el proceso. Parte de la pregunta yo creo que ya me la han contestado, porque además es una... Bueno, voy a presentarme, mi nombre es Modesto Díez, yo represento a FEDER, pero sobre todo hablo como padre de un hijo afectado con una enfermedad rara. Con lo cual todo ese proceso que ha pasado Julián lo hemos pasado nosotros, lo que pasa es que mi hijo tiene ya 21 años, no tiene 10 solamente. Entonces, a nosotros los padres nos importa mucho, sobre todo el tema del acceso a un medicamento, y especialmente cuando trabajamos en FEDER, es la demanda que prácticamente tienen el 90% de las personas que conviven con nosotros, de las asociaciones a las que nosotros representamos. Es un tema que mucha gente no entiende o no entendemos porque a veces es muy complejo. A mí me ha quedado claro ya, efectivamente, que cuando la EMA autoriza un medicamento, después de larguísimos estudios, ensayos clínicos, larguísimo coste y tremendísimo coste para sacarlo al mercado, efectivamente, me imagino que pasa por ese órgano colegial, por la Comisión Interministerial de Precios. A raíz de ahí me imagino que efectivamente son medicamentos que se financian y entran en cartera, ¿no? Me ha quedado claro, o quiero entender, que entonces absolutamente todas las comunidades autónomas están obligadas a dispensar ese medicamento. Aquellos medicamentos que están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, sí. Evidentemente estamos hablando que tiene que haber un criterio clínico y una indicación, sí, que entendemos evidentemente, que eso depende, posiblemente eso depende del hospital donde efectivamente vaya el paciente y donde posiblemente sea un medicamento caro, la Comisión de Farmacia estime que el coste-beneficio, riesgo, etcétera, etcétera, efectivamente cumple con los criterios que curiosamente puede haber una disparidad de criterios, y es donde voy a mi pregunta, entre un hospital y otro y entre una comunidad y otra. Que muchas veces, desgraciadamente, a lo mejor soy muy duro diciendo estas palabras, priman más criterios economicistas que un rigor a la hora de valorar a ese paciente, efectivamente, con todos esos parámetros que hemos dicho, coste-beneficio, riesgo, etcétera, etcétera. Porque, en definitiva, muchas veces nosotros como padres nos planteamos, usted nos ha hablado del riesgo-beneficio de un medicamento. Ha puesto además el porcentaje del 50%, tenemos dos medicamentos, los dos curan en un 50%, pero en uno tenemos un 10% de efectos adversos, no, un 3% de efectos adversos, me parece que ha dicho, además con efectos adversos, con desenlace fatal, muerte, y el otro no lo presenta. A mí me extraña, efectivamente, que la Agencia Europea de Medicamentos autorice un medicamento con la misma eficacia que otro y, sin embargo, tenga más riesgo. No lo autorizaría. Era un ejemplo para demostrar cómo el balance beneficio-riesgo no es una cosa fija, sino que depende de las alternativas que tengas. Si no tienes otra alternativa, eso puede ser aceptable. De acuerdo. Si tienes una alternativa más segura, eso no sería aceptable. Efectivamente. Bueno, pero vamos a suponer el caso que haya un medicamento, efectivamente, que da una efectividad de un 50%, una efectividad ya aceptable para una familia que está en una situación desesperada, aunque asuma el riesgo de ese 3%. ¿De quién depende el criterio de proporcionar ese medicamento al paciente? ¿De la familia? ¿De la comisión de farmacia en el hospital determinado? Es un tema muy delicado. ¿O somos los padres los que tenemos que asumir ese riesgo en caso de que lo hubiera? Faltaría, hemos hecho efectivamente todo el viaje del medicamento, ¿no? De cómo se investiga, cómo se decide si realmente ese medicamento se merece una autorización para ser comercializado en base a que dé un balance beneficio-riesgo favorable. Después hemos visto cómo se decide si la magnitud de beneficio que proporciona y el coste que piden lo hace necesario o adecuado para incorporar dentro de la cartera
de servicios y si así es, entra. Aquí hay un concepto de utilidad de lo que no hemos hablado. Si hay otros medicamentos que se han desarrollado a la vez y que cubren el mismo espacio y con el mismo precio, pues igual, y con menor precio igual no se incluye el que tiene menos precio, podría ocurrir. Y luego llega el siguiente punto, que es hospitales, médico-paciente. Los comités hospitalarios tienen como función organizar la política de uso de medicamentos y cuando hay 2 medicamentos para la misma indicación, seleccionar cuál está disponible en el hospital. Pero la decisión de prescripción, quien realmente decide al final qué medicamento se le pone a un paciente, es el médico. Es un acto en realidad individual, que cada vez más está refrendado por un trabajo multidisciplinar, tanto en sesiones clínicas como en comités del centro, por la complejidad de las patologías que se manejan, por la complejidad del medicamento, por la presión asistencial, por tener más puntos de vista, por el enriquecimiento interdisciplinar que aportan otras disciplinas. Entonces, que un medicamento exista, que supongo que al final su pregunta es esta, un medicamento aprobado, un medicamento comercializado, un medicamento incluido en financiación y el médico no se lo prescribe al paciente, porque falta la decisión última que es individualizada. Y el balance beneficio-riesgo que hizo la agencia, en el primer paso de todos, lo hizo sobre la población del ensayo clínico que trató. Y luego el paciente tiene un individuo, y este individuo puede parecerse a esa población y entonces deduce que le va a proporcionar un beneficio razonable, o puede que no, puede que sea distinto, y que en el estado en el que está, el tratamiento no le va a proporcionar ningún beneficio. Esto es muy difícil de gestionar. Muchos médicos, por eso cada vez son también decisiones que el médico no se quiere ver solo tomando esta decisión, porque tiene que velar por el bien de su paciente. Y el bien de su paciente a veces es no tratar. Esto es muy difícil de entender. Y por eso necesita verse seguro en la decisión que toma y con el análisis y la participación de otras personas. E idealmente con la comprensión y aceptación de la familia de esa situación. Porque dar un tratamiento que tiene un perfil de seguridad aceptable, no le vamos a hacer mucho daño al paciente, pero no esperas ningún beneficio, solo porque no hay otra alternativa y si no le doy esto no tengo nada más que darle, es muy difícil de aceptar éticamente. Porque nos engañamos, porque generamos, aunque esté aprobado, está aprobado, pero puede estar aprobado porque se ha estudiado en pacientes que tienen determinado grado de deterioro. Y nos encontramos con un caso en concreto donde el deterioro ya es muchísimo mayor. Y sabemos que es un deterioro irreversible porque la desgracia de estas enfermedades, que la mayoría de ellas son degenerativas y son irreversibles. Y en una situación así, poner un tratamiento supone, podemos verlo como, lo hacen para evitar costes, no, pero es que supone introducir el hospital en la vida de esta persona, que cada 2 semanas venga y esté sentado 2 o 3 horas conectado a una máquina que le pasa un medicamento con un riesgo de flebitis, un riesgo de infección, con una alteración de la vida de las personas. Hubo una expresión que yo utilicé que es, esto no se trata de un uso por compasión. Uso por compasión no está escrito en ningún sitio, es una expresión mía propia. Y me refiero a esta situación porque yo vengo del mundo hospitalario antes de dedicarme de estar en la agencia. Y es una situación que la he visto muy de cerca. La he visto en padres con niños con enfermedades degenerativas de este tipo y lo he visto en enfermedades oncológicas, que es a lo que me he dedicado más tiempo de mi vida profesional. Es muy difícil aceptar que lo mejor que podemos hacer por un enfermo y su familia es no hacer nada activo, solo acompañar. Déjame que agregue algo. Sergio, mi hijo, ha tenido 8 estatus epilépticos. Un estatus epiléptico es una crisis epiléptica que no para. Tienes que llevarlo a un hospital para sedarle y que no muera. Y en uno de los ingresos, además fue el último, estamos, claro, después de un estatus y una sedación de este tipo, acabas en la UBI. Y desafortunadamente somos bastante usuarios de la UBI. Y en la última vez que estuvimos en la UBI, un niño que estaba enfrente, que llegó un día bastante amarillo, no tendría algo hepático, claramente, pues bueno, el primer día estaba bien, el segundo estaba muy letárgico,
el tercero ya empezaron a ponerle biombos alrededor, dejaron que la familia estuviese. Yo llegué al día siguiente y ya no estaba la cama vacía. Y la enfermera me dijo, digo, el niño de enfrente, dice, sí, se nos ha ido. Dice, a veces es inevitable. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque ese tipo de enfermedades, muchas veces, los propios pacientes y las familias no vemos lo inevitable. No somos lo suficientemente razonables y no tenemos la suficiente objetividad para ver lo inevitable. Y nos empeñamos a veces con tratamientos costosísimos con una eficacia muy, muy reducida. Si ahora me preguntases, ¿yo qué preferiría? Si un tratamiento... Sergio tiene 10 años, no habla, lleva pañales, hay que darle de comer, hay que vestirle, necesita atención 24/7. Duerme con nosotros, en la misma habitación, porque una crisis le puede matar. ¿Qué preferiría yo? ¿Un tratamiento marginal que mejorase un poquito su calidad de vida o 2 cuidadoras? 100.000 euros al año. Te diría que las cuidadoras, probablemente. Porque a él y a nosotros nos iba a proporcionar más calidad de vida. Mi reflexión va a lo mejor en esa línea, ¿eh? No todos son tratamientos farmacológicos. Los pacientes y este tipo de pacientes, si no cuidamos al cuidador, él no va a tener cuidados. Y a veces una ayuda de este tipo es mucho más valiosa que un tratamiento que desafortunadamente veo muchos con una calidad y un posible beneficio muy, muy, muy cuestionable. ¿Podemos pagar como ciudadanos tratamientos de 300.000 euros paciente año cuando el tratamiento es marginal? ¿Podemos pagarlo en un paciente ya que sabemos científicamente que el resultado va a ser mínimo? No sé si... Pero también entiendo que cuando eres padre, y evidentemente yo lo soy, ese tipo de decisiones, porque yo hace 10 años no lo veía igual, no son fáciles. Y respeto todos los puntos de vista y todas las posibles realidades. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. Aquí una, al fondo otra y a la derecha. Y os veis, no va a haber café, presidente. Claro, por eso. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Prieto, soy el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora y quería hacer una pequeña intervención con respecto a la pregunta que has hecho tú, la estudiante de farmacia, hablando sobre el tema de la farmacovigilancia, porque es verdad que la farmacovigilancia es algo que es fundamental y que todos los sanitarios estamos obligados a hacerla. Pero los farmacéuticos de oficina de farmacia comunitaria, tenemos una dificultad, y es que no tenemos acceso al historial farmacoterapéutico completo del paciente, cosa que sí tienen los médicos y los enfermeros que están en el sistema. Entonces, es reclamar desde aquí que nosotros también podamos tener ese historial farmacoterapéutico completo, de manera que sepamos que están tomando medicamentos que no están dentro de nuestro ámbito y para poderlos conocer e identificar esos posibles problemas que haya cuando los están tomando. Muchas gracias. No es algo que dependa de mí, recojo la petición, no es la primera vez que la oigo y yo como farmacéutica de hospital no hubiera podido trabajar si no tuviera acceso a la historia clínica del paciente. Más claro agua. Última pregunta, o penúltima pregunta al fondo, que hay una persona... Creo que es la última fila porque está haciendo, ¿verdad?, esfuerzos para poder... Muy perseverantes, ¿eh? Muchas gracias. ¿Se oye? Creía, Jesús, que no me querías dar la palabra. Sí, yo, sí, aquí. no te veo, pero sí, veía la mano. Buenas tardes, soy Esther Sabando, colaboro con varias asociaciones de pacientes y además soy madre de un niño con una enfermedad rara. Era un poco en colación a la pregunta anterior. Comprendo la postura de María Jesús, comprendo la postura de Julián, pero no puedo estar callada, por eso levantaba la mano, cuando también vemos que un fármaco que ha sido autorizado, que está con precio reembolso, que se está utilizando en varias comunidades autónomas, en otras no se autoriza, única y exclusivamente por una cuestión económica. Eso ocurre diariamente en nuestro país y lo sabemos. Que no es fácil, por supuesto, que es corresponsabilidad, que la industria tiene que hacer cosas, también lo sé,
pero que no podemos obviar esa situación que está ocurriendo de inequidad entre comunidades autónomas, incluso entre hospitales dentro de la misma comunidad autónoma. Solo quería hacer esta reflexión. Es que no sé qué fármaco, o sea, no sé. Habrá casos, pero no sé. Esto es un poco lo que os preguntaba antes, porque ha salido en la primera, ¿no? Que hay falta de equidad entre las comunidades autónomas. Posiblemente la respuesta, en el sentido de que no, de que hay comunidades autónomas que un fármaco que está autorizado y que está en la prestación se prescribe y se dispensa, y en otras no. Esto es Lo que me consta son que hay diferencia de criterios entre comunidades autónomas en fármacos que no están financiados, que es el caso que describía Julián. Ese caso sí lo conozco. Que estén financiados no, y desde luego no parece razonable, pero no sé. A mí lo único que me viene a la mente que puede hacer alusión a la situación que están comentando es la existencia de distintas guías farmacoterapéuticas en el ámbito de los distintos hospitales, por el mero hecho de que si hay más de 15.000 medicamentos, en este caso, incluidos en el Sistema Nacional de Salud, evidentemente, como ocurre incluso en las oficinas de farmacia, un servicio de farmacia no puede tener un stock de todas las presentaciones de todos los medicamentos que están financiados. ¿Qué es lo que se produce en el seno de cada hospital y en ocasiones en el seno de cada comunidad? La definición de lo que se denomina la guía farmacoterapéutica, en la cual, para la cobertura de las distintas indicaciones, en el seno de la Comisión de Farmacia y Terapéutica, que como ha explicado Chus es multidisciplinar y se analizan las inclusiones con rigor y con la información disponible, se selecciona 1, 2, 3 o varias alternativas para el tratamiento de la patología en cuestión. Adicionalmente, y eso Chus seguro que puede dar mucha más información por su experiencia profesional, están los que se denominan fuera de guía, es decir, frente a situaciones específicas se adquieren medicamentos que no están incluidos en la guía. Es una cuestión de eficiencia que ocurre en las oficinas de farmacia, que ocurre en cualquier servicio de farmacia, porque evidentemente en el ámbito de la multitud de alternativas terapéuticas que en algunas indicaciones en la mayor parte existe, no es el caso de los medicamentos huérfanos, pero sí que es una realidad en muchísimas patologías a nivel de España, se realiza la guía para, a la hora de la adquisición, que sea además un proceso adecuado y sostenible. Eso sí, cualquier guía que existe en el Sistema Nacional de Salud cuenta con el consenso multidisciplinar de los profesionales que trabajan en ese hospital, con lo cual cubre las necesidades a nivel de indicación terapéutica que se abordan, en este caso, si tienen algún caso particular, evidentemente a comentar o a trasladar, más allá del proceso común a la hora de la utilización del medicamento, sería interesante que nos lo trasladaran con un poco de una mayor concreción, y les invitamos a que posteriormente, no ahora quizás para no hacer más largo el debate, pues que puedan compartir con nosotras esta información. Sí, hay un tema importante que me gustaría... La pregunta es muy buena y evidentemente, por supuesto que habrá inequidad, pero un tema es que sea por una decisión económica, que indudablemente alguna habrá, lógicamente, y otro tema es que sea una decisión del propio clínico que decide que, bueno, pues que el medicamento no es adecuado. Mi mensaje va, y sobre todo para los grupos de pacientes, que trabajemos con las sociedades médicas para que esas guías clínicas existan cada vez más. Porque cuando yo vi la forma en la que los diferentes neurólogos que ha tenido mi hijo han prescrito fármacos antiepilépticos, es completamente por prueba y error. No hay ninguna guía. Cuando tú saltas al ámbito de la oncología, está mucho más procedimentado. La oncología es una, bueno, por lo menos desde mi, a lo mejor me equivoco, pero desde mi punto de vista está mucho más procedimentado y hay mucha menos discusión. Conclusión, el mensaje para los grupos de pacientes que hay aquí: trabajar con vuestras sociedades médicas para que la toma de decisiones esté procedimentada.
porque eso quita muchos debates después. Y desafortunadamente en neurología es un lío lo que tenemos. Tenemos muy poquitas guías de intervención clínica en neurología y sufrimos las consecuencias de esa falta de hoja de ruta que permita a los clínicos tomar decisiones. Muy bien, última pregunta. Hola, soy Elena de la Asociación Riojana de Enfermedades Raras y también soy de la Asociación de Ceroidolipofustinosis Española. Bueno, mi pregunta era la misma que ha hecho ella y solo tengo una pequeña información que daros. Bueno, veo que estáis muy concienciados, algunos sois padres, pero estamos hablando de medicamentos. En 20 años, para la enfermedad de mi hija, no ha habido ningún medicamento. Y cuando en 20 años ha salido un medicamento, en unas comunidades autónomas se ha dado y en otras se ha negado. Y el médico es el que lo ha prescrito. Y los padres estamos concienciados de que no queremos ver sufrir a nuestros hijos. Preferimos que mueran dignamente y sin sufrimiento. Y eso nos está pasando día a día. Sin más.